La Municipalidad de Bogotá, con una cifra cercana a los 100.000 habitantes, buscaba desesperadamente un sistema eficiente y económico para su incipiente alumbrado público. Varias propuestas llovieron y una de ellas fue aprovechar la fuerza de la caída del Salto de Tequendama para generar electricidad. Miguel Samper e Hijos sería la empresa familiar interesada en este negocio, y fue en el año de 1900 cuando se inauguró la primera hidroeléctrica del país en el Charquito y también el servicio de luz eléctrica en Bogotá. La Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá, antigua compañía de los Samper Bruce, y la Compañía Nacional de Electricidad se fusionarían, creando las Empresas Unidas de Energía Eléctrica. Sería esta compañía la que iniciaría un proceso de expansión técnica que ya contemplaba proyectos como la construcción del embalse del Muña. Según el libro de la Empresa de Energía de Bogotá, tras inconvenientes para represar las aguas del río Bogotá en el sector de Alicachín, las Empresas Unidas dieron vía libre a los estudios para la construcción del embalse. El valle que transitaba el ferrocarril era un terreno ideal para ello. Además, se podría aprovechar el caudal de los dos ríos que llegaban allí, el Muña y el Aguas Claras. Dos inconvenientes retrasaron el proyecto. Uno, la compra de predios, y otro, las negociaciones con la nación, que sugerían una indemnización para autorizar el retiro de la línea férrea entre Chusacá y San Miguel. El negocio culminó justo antes de iniciar la obra del embalse del Muña en enero de 1941. Los rieles. Las huellas del pasado ferrocarril del sur han sido levantadas. La compra de terrenos es inminente y el proyecto de construir y satisfacer las nuevas y futuras demandas energéticas de la ciudad de Bogotá habían prevalecido. Continúa la construcción, nutrido por las aguas del río Aguas Claras y el río Muña. Sus predios son arrendados para desarrollar deportes acuáticos. Allí inicia el turismo en el territorio. Posteriormente, se crea el Club Náutico del Muña, cuya actividad deportiva era la navegación de veleros y regatas. Gracias a la creación del club, el turismo crece y logra ser de gran importancia en la economía territorial, además de contar con más de 100 socios de la alta sociedad capitalina. El turismo acrecentó tras las primeras regatas en 1945. El éxito de las actividades de pesca deportiva, exhibición de veleros, campeonatos de clase lifting dan paso a la construcción de cabañas para albergar deportistas, visitantes y asociados. El club de profesionales aledaño al embalse gestó una cancha de golf que funcionó especialmente para empresarios y personajes de la política nacional. Entre sus miembros fundadores estaban los hermanos José y Jorge Carulla Soler, quienes fueron conocidos por traer el primer velero de carreras a Colombia, así como el expresidente Alfonso López Michelsen y el campeón nacional de vela Rafael Obregón, quienes frecuentaban el escenario natural del embalse. El embalse del Muña promovió a su alrededor una importante actividad económica en los años 50. Empresas tecnológicas de la época, compañías de equitación, juegos infantiles, pesca deportiva y venta de alimentos eran las principales fuentes de comercio en el lugar. Se considera que el embalse del Muña fue el primer escenario que logró favorecer el inicio para uno de los deportes más antiguos en Colombia y logra crear las bases para la implementación del primer velero elaborado en el país. Eso era un agua limpiecita, muy bonito era. Eso venía muchos veleros de Bogotá. Es que mucha gente de aquí en nuestro barrio de esa época consiguieron el sustento de allí, porque allí pescaban. Allí pescaban la tal carpa, pescado negro, grande, y el capitán. Eran los dos peces que habían en esa represa. Cierto, mi esposo, él, los primeros años de nosotros casados, él vivíamos de la pesca aquí en la laguna. Él pescaba y después madrugaba a las 3 de la mañana a pescar y lo que cogía se iba a Bogotá a vender en el pescado y todo. De eso vivimos mucho, como unos 15 años. Trabajé en el Club Náutico cuando la laguna estaba en su plena, ¿cómo se dice? Que habían regatas, había
lanchas de esquí, todo eso, que habían competencias con decir Colombia, y se veían veleros de los de Alemania, de los de Italia, de los de Colombia. Era muy bonito ese paisaje los domingos, ver uno ese reguerito de veleros en la laguna. Eso era muy bonito y nosotros trabajamos allá, yo trabajé allá con unas compañeras de Chaco. Al iniciar estas operaciones en el embalse del Muña, se genera un gran avance en la producción energética de 190.000 kilovatios más para la región y principalmente para Bogotá. Pero cada acción tiene su consecuencia y para algunos habitantes de Cibaté, esta acción industrial contrajo un efecto negativo en su estilo de vida. Desde su construcción, el embalse fue bombeado con aguas del río Bogotá, siendo una alternativa después de represar las aguas en el sector de Alicachín. Finalizando la década de los 70, la calidad de este cuerpo de agua se vio alterado como consecuencia del desmedido aumento poblacional de la ciudad de Bogotá, ya que superaba los 2 millones de habitantes, y se hizo evidente la incapacidad de tratar sus aguas. La contaminación del río Bogotá va de la mano con el crecimiento de la ciudad y de la mano con el crecimiento de la región. A medida que la ciudad se fue consolidando, surgieron mayores necesidades respecto a la generación de aguas cloacales o aguas residuales domésticas e industriales, y ese incremento tomó a la ciudad en un atraso importantísimo, porque Bogotá, al igual que los municipios de la cuenca del río Bogotá, los 46 municipios de la cuenca del río Bogotá, y al igual que otras muchas ciudades a nivel nacional y a nivel internacional, habían entendido que los ríos que pasaban por las ciudades podían servir como de alcantarilla abierta. Realmente desde que se bombee agua del río Bogotá, desde el año que sea, siempre empieza a integrarse contaminación si es que el río Bogotá no tiene sistemas de tratamiento adecuados para incorporarlos al embalse del Muña. Muchos cibateños se preguntan, ¿por qué no se solucionó el problema a tiempo? Y lo cierto es que tal ignorancia frente al tema cambió el destino del municipio que hace 50 años se imaginaron los miembros de aquella junta pro municipio. Uno de los casos de contaminación de mayor magnitud surgiría en un lapso de 3 décadas. A mediados de los 80, la contaminación del río Bogotá se incrementó y el embalse dejó de ser apropiado como hábitat para los seres vivos. El famoso pez capitán, entre otros peces y aves, ya no volverían. De ser paraíso natural a convertirse en un lugar sin vida, esa sería la nueva realidad del embalse del Muña. El traslado del Club Náutico del Muña sería inminente. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, la contaminación presente en el embalse del Muña se deriva de la intensa contaminación ambiental de toda la región aledaña, producida por desechos de la zona industrial que rodea al embalse, pero su principal contaminante es el bombeo de aguas negras que bajan por el río Bogotá. Según la CAR, el río de Bogotá recibe desechos en un aproximado de 25.185 toneladas que aportan los municipios en la cuenca del río y el distrito de Bogotá cerca de 149.633. Para el 2020 se estima que la descarga de residuos sea de 49.811 toneladas por año, vertidas por los municipios y por Bogotá alrededor de 240.455 toneladas. El embalse del Muña, un riesgo para la salud humana y las especies animales que habitan en sus cercanías, debido a su alto contenido de materia orgánica, además de percibir niveles elevados en metales pesados como cromo, cadmio, mercurio y plomo. Algunos cultivos a orillas del embalse ignoran el peligro que representa estar en su zona de influencia y muchos de estos alimentos van a parar a otras zonas del país. Las alteraciones al medio ambiente y a la salud pública a consecuencia del bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse motivaron a que la Corporación Autónoma Regional iniciara sanciones contra la empresa de energía de Bogotá, finalizando la década del 80. El buchón, una planta invasora, cubriría las aguas negras del embalse y así iniciaría un martirio más para los cibateños. El tiempo transcurriría y la empresa de energía de Bogotá sería capitalizada, dando nacimiento a la operadora de energía Engesa,
Codensa, por su parte, se encargaría de la comercialización de la energía. Cuando nosotros llegamos, recibimos una serie de activos por parte de la empresa de energía de Bogotá, la cadena Menores y la cadena Paraíso Huaca. Esta última que utiliza el embalse del Muña para su proceso de generación y es una cadena muy importante para el país porque abastece a todo el centro del país de energía eléctrica. Encontramos un embalse del Muña bastante deteriorado. Era un embalse del Muña que tenía todo su cuerpo de agua, las 711 hectáreas totalmente cubiertas de buchón. Teníamos una gran problemática de zancudos, alrededor de 162.000 en los conteos que hicimos en esa época. Finalmente, en 1999, se realizaron reuniones en el municipio de Cibaté con autoridades municipales, regionales y nacionales, miembros del Congreso de la República y órganos de control para debatir la problemática ambiental, y allí surgiría el Plan de Vida Muña 2000, programa que introdujo la fumigación en las viviendas, entrega de angeos, plantas alelopáticas y la construcción de 2 diques en la zona sur del embalse para secar zonas contiguas al área urbana del municipio. La comunidad pedía a gritos algo de atención y no era para menos. Las jornadas de fumigación no lograban paliar el problema y estaba claro que la solución iba más allá de mitigar la plaga. Entre el 21 y 28 de enero de 2004 se realizó un estudio sobre la densidad de zancudos en más de 400 viviendas del municipio. El 100% de ellas se hallaban infectadas con mosquitos después de las 6 de la tarde. Los cibateños estaban condenados a utilizar altas cantidades de insecticidas. La vida en Cibaté se transformó al tener que convivir con este nuevo huésped llamado zancudo. Se volvió inclusive tan cotidiano que se compusieron diferentes canciones a partir de este problema, como una alternativa de protesta social. Citamos a varios expertos internacionales en varias ocasiones, hicimos varias mesas de expertos y en esas mesas de expertos quisimos preguntarles cuál era el mecanismo de solución para mitigar definitivamente el tema de zancudos. Unos de los entomólogos que trajimos se dieron a la investigación del tema y nos informan, nos dicen que debemos remover todo el buchón del embalse del Muña, pues este buchón es el hospedero del zancudo, es donde se crían los zancudos, donde se dan las larvas de los zancudos. Entonces, con eso en mente, obviamente tenemos que buscar una alternativa para remover también el buchón. Para el año 2005, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, autorizó a Ingesa, la empresa de energía de Bogotá y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que realizaran una prueba piloto con la utilización del herbicida aniquilamina 4-SL en un intento por controlar la maleza y el aumento del zancudo mediante una intervención química. Allí entonces nos vamos a Estados Unidos,
verificamos cómo lo hacen allí, verificamos con las agencias ambientales cómo es que manejan el buchón en Estados Unidos y nos traemos una serie de iniciativas que implementamos acá, y es así como en menos de 2 años pudimos limpiar todo el espejo del agua del embalse y remover la totalidad del buchón. Es que el buchón anteriormente se quitaba, pero ahí mismo salía. Existen una serie de microorganismos y básicamente todos los zancudos se basaban en el espejo de agua y sobre el buchón que había. Así las cosas, yo creo que el punto de inflexión fue cuando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, estoy hablándoles del año 2008, por instrucción de la Oficina Regional Soacha, pues establecimos que se debía tener un deshierve constante, no era una sola vez al año, y fuera eso que se cortara todo el pasto alrededor del embalse a no más de 10 centímetros. Esto no es una conclusión a la ligera, fue una conclusión dada por entomólogos y por expertos en el tema, donde establecieron que siempre y cuando existiera un lugar donde estos, digamos, mosquitos se pudieran desarrollar, pues los zancudos siempre iban a estar. Ustedes desde el año 2008 empezaron a ver la recuperación, pero es justamente cuando empezó a desaparecer el buchón. Recientemente, en el 2015, el Consejo de Estado ordenó medidas urgentes para descontaminar el río Bogotá, exigiendo a las unidades distritales, a la CAR y diferentes entidades un plazo máximo de 3 años para descontaminar el río. La empresa Engesa, ahora del grupo Enel, tendría derechos para operar la planta hasta el año 2018. Si bien hoy en día es un 14 o un 15% de la generación central del país, pues seguramente se irá disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Y el paisaje se ha transformado y se irá transformando en la misma manera en que lo está haciendo, si no intervenimos, ¿sí? Porque para mí es claro que hay 2 formas de resolver el problema de la contaminación. O no vuelves a bombear agua y entonces no se puede generar y viene toda la debacle económica y de condición de vida y de servicios públicos y demás. O sigues generando aguas tratadas. Entonces, ¿qué implica? Mientras corría el 2017 se dio cierre financiero al ambicioso proyecto que promete regresarle la vida al río Bogotá y con él al embalse del Muña. La planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas parece convertirse en una esperanza más para los cibateños. Vamos a tener un río en buenas condiciones y no solo eso, Cibaté va a ser el primer municipio que va a recibir el agua limpia. Ahí en adelante la cuenca baja, es decir, de Cibaté hasta Girardot, todos esos municipios vamos a acostumbrarnos a que el viaje a Mesitas y todos estos viajes que hagamos por esa ruta no sea una ruta de muerte, sea una ruta con un río muy vivo, con naturaleza, en donde vamos a poder volver a pescar, vamos a poder volver a ver la naturaleza florecer. Que sirva para que se convierta en el principal centro turístico del sur de la ciudad y de Cibaté y de Soacha. 2, que sirva para generar energía, pero en mejores condiciones y sin afectar ni con olores agresivos, ni con vectores, ni con afectación a fauna y flora. Y 3, de que sirva como regulador hidráulico para esa zona de la ciudad y para esa zona de la región. Digamos que si eso lo logramos, pese a que entendemos que los últimos 30 años la afectación al ambiente ha sido muy alta, logremos nosotros ahorita sí poner al día esa deuda con Cibaté y poner al día esa deuda con la región, y en ello pues todas las entidades estamos comprometidos. Fíjese que la planta de tratamiento de aguas de Canoas pues debió haber entrado en operación hace años y apenas estábamos hablando del cierre financiero. Sí, o sea, son unas dinámicas bastante complejas en el tiempo, entonces ojalá se hagan con mayor celeridad y haya beneficio para esa nueva población. Entonces hay un potencial enorme desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de servicios, de restaurantes, de poder adecuar esa condición para que sea ganancia para todos, ingresos para el municipio, visibilidad en el territorio a nivel nacional y volver a recuperar todas esas tradiciones tanto gastronómicas, culturales, de recreación y de paisaje que existieron. Eso es posible hoy. El embalse del Muña es un debate que seguirá dando de qué hablar, y el presente, al igual que este cuerpo de agua, no hace más que reflejar el resultado de los aciertos y desaciertos. Bastaron casi 30 años para tomar cartas en el asunto.
que no nos baste con soñar más.